Esta es la herramienta casera que incluye dos probadores en uno, ideal para tu taller de electrónica, y que lo fabriqué con componentes de electrónica básica muy fácil de conseguir. Si realmente deseas conocer un poco más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos listos para empezar este interesante proyecto que nos va a poder permitir probar componentes electrónicos con dispositivos de electrónica básica. Muchos de estos dispositivos ya lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube, lo hemos descifrado. Incluso te invito a que puedas ver mi curso Aprendamos Electrónica Juntos, en donde les he enseñado cómo funciona cada dispositivo. Es más, todo esto ya lo hemos abarcado, pero en este video vamos a armar una fantástica herramienta que nos va a poder servir para probar dos determinados componentes electrónicos. ¿Ok? Vamos a empezar en estos momentos primero a identificar los componentes. La fuente de poder es una fuente de poder de 9 voltios, tierra, el punto más negativo, tierra acá. Los 9 voltios se van a aplicar a ambos circuitos. A decir verdad, es un proyecto de dos circuitos que los he puesto en una placa PCB, una tarjeta electrónica. Entonces, tenemos un interruptor, el switch 1, un botón pulsador, tenemos un cristal acá a la izquierda, tenemos dos condensadores cerámicos de 22 picofaradios. Ya más o menos se van dando cuenta de qué trata este circuito o esta herramienta para probar dos componentes diferentes. Una resistencia de 1/4 de watt de 100K, otra resistencia de 1K, y finalmente aquí para este primer circuito una resistencia de 470 ohmios. Vamos a utilizar dos transistores NPN convencionales, el BC547, pueden utilizar el BC337. Tenemos también dos condensadores de paso, uno de 1 nanofaradio, otro de 4.7 nanofaradios, y dos diodos convencionales pequeños, el 1N4148. Y finalmente el diodo LED que nos va a indicar si el dispositivo que estamos midiendo está en buen estado. Ese para el primer circuito. Y sobre el segundo circuito es muy sencillo, a decir verdad. Tenemos un zócalo para un PC817, un interruptor botón pulsador switch 3, un botón pulsador switch 2, un LED rojo de 5 milímetros, ambos LED son de 5 milímetros, acá es un LED azul, acá un LED rojo, y finalmente una resistencia de polarización de 1K. Ok, vamos a empezar en estos momentos a analizar rápidamente, porque la verdad que es muy sencillo. La fuente de alimentación se va a aplicar para ambos circuitos cuando yo presione este botón pulsador. Al yo presionar este botón pulsador, los 9 voltios de corriente continua va a alimentar a este circuito. Primero analizamos el probador de la izquierda. Si se dan cuenta, acá hay un tema interesante, porque vamos a utilizar al lado izquierdo un cristal. Cualquier tipo de cristal que va a resonar a una determinada frecuencia, vamos a poder probar con esta herramienta del lado izquierdo. Este es un cristal, por ejemplo, de 1 MHz o de una frecuencia determinada. Para que resuene a esa frecuencia de trabajo, yo necesito utilizar, por lo general, casi siempre, ustedes van a ver en los circuitos condensadores de 22 picofaradios. Entonces, este cristal va a comenzar a generar las oscilaciones siempre y cuando se le ponga en paralelo dos condensadores de 22 picofaradios. Esa es una resistencia de polarización, pero la oscilación se va a dar sobre el cristal a una determinada frecuencia gracias a los dos condensadores de 22 picofaradios. Esta parte de aquí, este transistor Q1, forma parte de un preamplificador, porque la señal que se genera es muy pequeña. Entonces el preamplificador, que es Q1, lo que va a hacer es amplificar esa señal alterna o pulsante que llega a la base, va a hacer que este entre en conducción y se apague constantemente, un interruptor on-off. Y no solamente ello, este otro condensador de 1 nanofaradios es un condensador de acoplo para acoplar la señal preamplificada de este transistor Q1 y enviarla al Q2 a través de dos diodos simples, dos diodos 1N4148. Estos diodos con este condensador forman una red de duplicador de voltaje, y no solamente ellos, sino también rectifican la señal pulsante para que aquí, en estos extremos del condensador C4, exista un voltaje directo que polarice al transistor BC547. En otras palabras, si yo pongo un cristal y el cristal está en buen estado, el cristal va a oscilar a la frecuencia de trabajo del cristal. Esa frecuencia de trabajo se aplica a la base del transistor, que lo preamplifica, y a través de un condensador C3 lo acopla al siguiente circuito, que es esta parte del amplificador. Pero obviamente esa señal
De ser pulsante, va a pasar a ser rectificada por estos dos diodos, el 1N41 y se aplica como un voltaje directo a esta base, a la base del BC547 que conduce cuando este señor oscila. Mientras el cristal no oscile, el transistor Q2 no conduce. Cuando conduce Q2, automáticamente la corriente va a circular por el LED 1, el LED azul, a través de la resistencia de 470 ohmios y luego cierra el circuito a tierra. En otras palabras, si el cristal está trabajando y resonando a su frecuencia de trabajo, se va a preamplificar la señal, se va a rectificar a un voltaje constante aquí en la base del transistor y el transistor va a conducir indicándonos que el LED azul se va a encender siempre y cuando el cristal esté en buen estado. Si el cristal está abierto, simplemente no oscila, no preamplifica, no se regula, no se rectifica y simplemente este transistor está abierto y obviamente el LED azul queda apagado. Ok, eso es con respecto al primer circuito. Y el segundo circuito es muy simple también, mucho más simple, pero aquí existe un enclavamiento. Miren el detalle, me pareció interesante este circuito ponerlo porque tiene un enclavamiento. Este circuito de la izquierda me permite medir cristales y este otro circuito me permite medir octocopladores de 4 pines, como por ejemplo el PC817. Acá tenemos el P817 con 4 pines, el pin 1 el ánodo del diodo IR interno, el pin 2 el cátodo que va a tierra, el ánodo va conectado a un LED rojo, LED 2, y entre los extremos del colector y emisor del fototransistor internamente que tiene, que es el pin 4 y el pin 3, le he puesto un interruptor, un switch normalmente abierto para presionarlo y activar. Acá lo mismo, estos son interruptores. Los 3 interruptores que vamos a usar son interruptores normalmente abiertos, botones pulsadores, switch 1, switch 2 y switch 3. ¿Cómo funciona esto? Es la verdad que muy simple. Yo pongo en el zócalo de 4 pines el circuito integrado PC817 o cualquier otro que sea un octocoplador de similares características de 4 pines. Lo que yo necesito es probar si este componente está en buen estado. Para ello voy a encender este LED rojo si yo presiono este botón pulsador. Si yo presiono este botón pulsador, lo que estoy haciendo es aplicando la corriente de fuente a través de la resistencia de 1K, bypaseo los pines 4 y 3 y hago que la corriente circule por el LED rojo, venga por acá y luego cierre el circuito por el diodo infrarrojo interno y vaya a tierra. En otras palabras, si yo presiono este botón, el LED rojo se va a encender, se autoenclava el PC817 porque el PC817 le estoy aplicando una corriente por su diodo IR, haciendo que envíe la señal a la parte fotosensible del transistor, en este caso el fototransistor, y este señor se cierra. En el momento que yo suelto este botón pulsador, este señor ya se enclavó y este transistor, o mejor dicho, este fototransistor ya está conduciendo. Entonces, yo al soltar este interruptor, ya el transistor está con conducción y la corriente ya no va a ir por el botón pulsador porque yo ya lo liberé. La corriente va a ir por los pines 4 y 3, sigue el circuito y continúa su trabajo. Se autoenclavó. Esto es lo más importante de este proyecto, porque se autoenclava directamente y el LED rojo se queda encendido. PCBGO, la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assemble, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber.
adicionamos el archivo Gerber de este proyecto, podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGoGo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGoGo. ¿Cómo lo pago? Simplemente desactivando la corriente entre el pin 1 y el pin 2. Si yo presiono el switch 3 y lo suelto, al presionarlo, ahora lo que estoy haciendo es la corriente viene por acá, cierra por acá y va a tierra. Ya va y paseo el pin 1 y 2. Y al soltarlo, obviamente el rojo se va a apagar porque ya no tiene la conducción de este diodo IR hacia la base fotosensible de este fototransistor, haciendo que él se abra. De esta manera, cuando yo presiono este botón switch 2, el LED rojo se enciende y estoy validando que los pines 4 y 3 están en buen estado. Y el pin 1 y 2, el LED rojo se queda encendido. Si yo quiero apagarlo, simplemente presiono este botón pulsador, desactivo el IR y automáticamente el fototransistor deja de conducir y el LED rojo se queda apagado. Como ven, es un circuito interesante que involucra una herramienta de 2 probadores electrónicos en uno. Ok, ahora sí, vayamos a la parte más importante, que son las tarjetas de PCBGoGo y su implementación. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. La verdad que yo ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para mis proyectos de electrónica es de lo mejor. Para este caso, las mandé a fabricar de color verde y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express directamente desde China hacia Lima, Perú, me llegó el paquete conteniendo los 5 proyectos. Tus tarjetas PCBs en este monstruo de la electrónica. Aquí les estoy mostrando, miren la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para tus proyectos de electrónica. Para este caso, estas tarjetas las mandé a fabricar de color verde y no solamente ello, es de 2 capas. Aquí logran observar la capa en el impreso superior y obviamente ese es el impreso de la parte inferior. Pero ustedes pueden mandar a fabricar de color que deseen y no solamente ello, incluso la cantidad hasta 5 capas que pueden mandar a fabricar y que te las fabrica obviamente PCBGoGo. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGoGo para los proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCBs de tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBGoGo. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer en la fabricación de tus tarjetas PCBs de la universidad, del instituto, del taller. Si eres un hobbyista también puedes emplear los servicios de PCBGoGo, porque no solamente te va a dar calidad en la fabricación, sino también tiene el servicio de poder montar los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB si así tú lo deseas. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que PCBGoGo realiza para los proyectos que realizo aquí en mi canal.
Ahí pueden observar la entrada de alimentación 9 voltios, el zócalo para el cristal, los 3 botones pulsadores, 2, 3, los 2 diodos, el azul y el rojo, la resistencia de 1/4 de watts, 4 resistencias, los 2 condensadores de 22 picofaradios aquí, en paralelo al cristal como les he mostrado, y finalmente los condensadores de acoplo y también los diodos, en este caso 1N4148. Obviamente aquí a la derecha le he puesto el zócalo para el PC817. Ahora sí, después de haber visto esto, vayamos a la parte más importante, que son las pruebas técnicas, en donde vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido en la parte teórica. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora estamos en la parte más importante, la parte práctica. Tenemos el circuito ya conectado a la fuente de alimentación de 9 voltios, y acá tenemos nuestros cristales que vamos a probar con la primera parte, con la herramienta de probador de cristales, y también tengo acá un PC817 que vamos a utilizarlo al final de este video. Tenemos un jumper para hacer una prueba de cruz, a ver qué pasa. A decir verdad, no debería suceder nada malo. Igual vamos a probarlo en este momento. Ok, empezamos entonces. La alimentación está conectada. Si yo presiono el botón para probar el cristal y no tengo nada, está abierto. En el supuesto caso del cristal esté abierto, ¿qué va a pasar? Simplemente no sucede nada. El LED ligeramente blinquea o se enciende, pero la verdad que no se mantiene encendido. Ok, entonces vamos a empezar primero con este cristal de 3.5 mega, ahí están viendo, 3.5 mega, lo ponemos en los bordes y luego aplicamos la alimentación y el LED azul se va a encender siempre y cuando que el cristal esté oscilando a su frecuencia de resonancia. Miren, suelto, cada vez que yo presiono el LED azul se mantiene encendido, suelto, eso es un indicador de que el cristal está en buen estado. ¿Y qué sucede si el cristal está abierto? A decir verdad es difícil que un cristal se abra, ¿no? Pero puede suceder, también se puede cruzar. ¿Qué sucede si está abierto? Va a pasar algo como esto, ¿no? Pero como está en buen estado, está resonando bien. Ok, este es un cristal, este es otro cristal también de 3.5 MHz. Acá lo pueden ver, 3.5 MHz. Vamos a ponerlo ahí. Presionamos y está oscilando. Miren cómo oscila. Y si yo le doy la vuelta, como no hay polaridad, no pasa nada, igual va a resonar a su frecuencia de trabajo. Perfecto, en buen estado. Luego tenemos este otro de 4 MHz, ahí están viendo, 4 MHz, bastante pequeño realmente. Vamos a ponerlo ahí, presiono, en buen estado, perfecto. Luego tengo este otro de 10 MHz, ahí están viendo, vamos a ponerlo ahí, 10 MHz, ahí. Y culminamos con nuestras pruebas con este otro cristal de 16 megas, ahí están viendo, 16 megas. Es indiferente que lo pongas en un sentido u otro, porque igual el cristal va a trabajar, no tiene polaridad, ¿no? Recuerda que es un transductor que oscila a una frecuencia de resonancia. ¿Ahí están viendo? Perfecto. ¿Ok? Y luego de ello, vamos a probar ahora este PC817, conectándolo ahí en línea con el pin 1 hacia la izquierda. Acá, el pin 1 hacia la izquierda, ahí, con cuidado, lo ponemos en el zócalo. Y acá viene la parte mágica, ¿no? Ahí está la alimentación ya conectada. Si yo presiono este botón, el LED rojo se va a mantener encendido y con este lo apago. ¿Por qué? Porque se mantiene encendido por el autoenclavamiento que ya les había indicado, ¿no? Ahí se queda encendido, miren. Por más que yo vuelva a presionar no pasa nada. Y lo apago con el botón de la izquierda porque estoy cortocircuitando o poniendo en corto el diodo infrarrojo interno que tiene. Un solo pulso y lo apago. Quiero encender con un solo pulso, lo enciendo, y quiero apagar con otro pulso, lo apago. De esa manera estoy probando que este PC817 está en buen estado. Y obviamente no va a funcionar si es que no va a funcionar de manera correcta si es que este dispositivo está abierto. El LED simplemente no va a encender. Y acá hay algo interesante que quería mostrarles. Cómo probar el cristal si el cristal está cruzado. Vamos a suponer que el cristal está cruzado. Vamos a conectarlo en cruce, ojo, en cruce. Vamos a suponer que está cruzado, ¿no? Suponer que este de acá no está abierto, porque si está abierto no pasa nada. Si está cerrado o en cruce, ¿qué va a suceder? Tampoco pasa nada, ¿no?
simplemente no oscila al estar en paralelo con los dos condensadores de 22 picofarads. Ahí están viendo. Ahí estaría abierto, y si el cristal está en un estado, simplemente va a oscilar y resonar, ¿no? Perfecto. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esto en la labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no sea la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber, para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWOW. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.